Blanca Estela, te pedimos que les des un mensaje a las candidatas que están participando en esta noche. Bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, felicito a las chicas que están participando porque sé que esto no es nada fácil, es un trabajo que sí cuesta porque necesitamos recabar fondos. Sabemos que necesitamos mucho apoyo aquí en nuestra comunidad y pues no se pongan nerviosas porque al fin de cuentas necesitamos apoyar a la comunidad, suerte a todas y que gane la mejor. Gracias. Ella es la reina 2017 y bueno, pues es muy importante que esté aquí con nosotros porque es quien cede la corona a una de las chicas. Bueno, pues voy a hacerles algunas preguntas a cada una de ellas, preguntas muy sencillas, parte de sus actividades. Y la pregunta para Citlali va a ser la siguiente. ¿Qué fue lo que más te motivó a participar en ese cómputo y coronación, en estas actividades de la edición 2018? ¿Cuál fue el principal motivo para participar aquí en Tlaunilolpan, Hidalgo? Adelante con la respuesta. Más que nada, yo tengo mucho tiempo viniendo a esto y la verdad me emocionaba ver todo esto y ahora me emociona más estar acá arriba porque yo antes estaba abajo viendo cómo ganaban, viendo cómo recaudaban fondos. Entonces, pues a mí me gustó ser ahora, estar aquí. Entonces, y pues más que nada, yo creo que lo haces para apoyar al pueblo, para mejorarlo, para cubrir todas las necesidades, para cubrir toda esta fiesta, porque sabemos que pues se lleva mucha lana. Entonces, pues más que nada lo hacemos por eso, para recaudar fondos para este bellísimo pueblo que es Tlaunilolpan. Y pues más que nada es eso, apoyar al pueblo. Un fuerte aplauso para Citlali. ¿Cuál sería tu principal satisfacción si pudieras ganar realmente la corona de Reina 2018 aquí en Tlaunilolpan? Bueno, mi proyecto, si llego a ganar, o si no llego a ganar, era ampliar el techo de la iglesia, porque cada año se rentan lonas y la verdad no estamos con dinero suficiente. Eso es mi proyecto que yo quiero hacer, agrandar el techo de la parroquia. Bien, un fuerte aplauso para Paola. Ahora para Zulema, voy a preguntarle ¿qué es lo que más puedes agradecer de toda tu vida en este momento? El poder estar aquí con tu familia, con la gente que te conoce, con todos nosotros. ¿Qué es lo que más puedes tú agradecer estar aquí con nosotros? Pues primero creo que agradecería a Dios el poder brindarme la vida para estar aquí, para poder llegar a este día. Y pues a todos ustedes, que cada uno me dio fortaleza para seguir trabajando, que me dieron ánimos y que me dijeron sí se puede. Eso fue algo que me motivó y por el cual hoy estoy aquí con mucha alegría. Muchas gracias. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para las tres. Ahora sí, un fuerte aplauso para las tres candidatas a Reina 2018 de la Feria Patronal aquí en Tlaunilolpan.